Bueno, iba a hablar, pero la señora de Recording in Progress me complicó. Bueno, les voy a grabar las clases, les voy a grabar todas las clases de los distintos módulos que van para este primer parcial, en donde voy a hacer primero una nivelación en donde vamos a hablar de distintos tipos de enlaces, ya sea los grupos funcionales, las biomoléculas, los tipos de enlaces, los enlaces de hidrógeno, soluciones, medida de concentración y osmolaridad. Eso sería como el taller 1A y 1B. Que para lo que es IBCM, que es esta nueva modalidad, perdón lo lubre de esto, es que si prendo aquella luz, está contralateral esto sí es como el ataque. Si prendo aquella luz, lo que sucede es que se satura, me da bien contra la nuca, tengo que hacer un cambio conformacional para que esa luz me dé de frente y ahí me alumbre mejor. Aparte me queda el fondo neutro, que eso está bueno, pero hasta que eso no suceda, se van a tener que aguantar así. Los voy a llevar medio al trote porque me embola que las clases vayan a quedar muy largas y estamos a 3 días de su primer parcial de facultad. ¿Está? Eh, Vamos a ir haciendo grupos de, de clases eh, bueno, ya tenemos grupos de clases, pero les voy comentando como en este primer video, en esta primera parte, en este primer taller, que vamos a hacer 1 o 2 días antes del parcial, parciales de años anteriores o preguntas tipo parcial, para dos motivos, primero que nada. Que sepan cómo es la dinámica de un parcial y, por otro lado, que puedan hacer ese ejercicio de cómo pensar, cómo que se respondan las preguntas, ¿está? Ya sea como reconociendo cuáles son las respuestas incorrectas y cuáles son las respuestas correctas y por qué sí y por qué no, ¿está? Eso es súper importante y es algo que tenemos que tener súper en cuenta a la hora de realizar un parcial. Ahora, sin más preámbulos, me voy a comer la naranja de una vez por todas. Así que, ya vamos a arrancar. Denme un segundito. Es que siempre me olvido, se me rompió el... Buah, no importa, se rompió. Se rompió el audio de la barra de herramientas esta que está acá arriba. Eh, Vamos a empezar, como les dije, voy a empezar con una nivelación. Va a ser como el taller uno. Va a ser como muy, muy básica, ¿verdad? Y los voy a llevar muy, muy rápido. Y yo siempre digo eso y me termino colgando. Pero como estoy solo, ay, ahí sí me da buenísimo. Voy a apagar acá esta luz artificial entonces. Eh, Como estoy solo, supongo que me voy a distraer menos, aunque a mí me gusta hablar mucho, no solo, sino, no solo, yo no hablo solo, hablo conmigo mismo. Bueno, chiques, arrancamos. Déjenme tomarme este mate porque después que arranque a hablar, que alguien me detenga, decía la máscara. Deben ser muy chicos para esa referencia. Bueno, está, el átomo. Ah, y mi pelo, tengo un baño de queratina, por eso lo tengo así. Arrancamos con el átomo, que es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Crea las propiedades de un elemento químico. Se compone de un núcleo y una periferia, y uno o más electrones que están unidos al núcleo, que están en la periferia. El núcleo está compuesto por uno o más protones, típicamente estos protones y neutrones tienen la misma cantidad en número y son los denominados nucleones. No les leo tal cual la diapo, porque cosa que odio es que me leyeran la diapo, era tipo, pasámela y la leo en casa, dejate de romperme las pelotas. Entonces, de acá el átomo lo importante es saber qué tiene. Una parte que es donde están los electrones, que en realidad nosotros lo vamos a ver en el modelo de orbitales, pero en realidad son nubes electrónicas en donde los electrones pueden pasar de una nube de mayor energía a otra de menor energía. ¿Me tomé el antiácido hoy o no? Porque estoy que, uff, de una nube de mayor energía a una nube de menor energía, ¿está? Eso depende de qué tanto se exciten los electrones, electrones chanchos, y salten de una a otra, ¿está? Pero el modelo de los orbitales está bueno porque nos permite entenderlo cuando recién estamos empezando en el tema, ¿está? Bueno, y básicamente acá lo que se llaman los nucleones, que son los protones y los neutrones, se significan a un 99,94% de la masa del electrón, o sea, del átomo. ¿Ves?
es la masa del átomo, básicamente. Los electrones tienen masa, por supuesto, porque son materia, pero esa masa es despreciable. Después tenemos partículas que no tienen masa, los fotones no tienen masa. Eh, tenemos elementos que sí, que están, que forman parte del universo, pero que no tienen masa, pero eso ya es meternos en, no sé, en ondas, en cosas que escapan a los objetivos de lo que yo quiero que sepan hoy. Entonces, las partículas subatómicas. Para hacer esta comparación la hago siempre porque me parece muy importante. Para que se hagan una idea, en un núcleo y la nube electrónica, tienen que tener en cuenta que el núcleo sería como si ustedes pusieran una bolita en el medio del estadio centenario y la primer nube electrónica del primer nivel de energía sería tipo toda la vuelta. Negativos, nos gusta estar en cancha. Los gases nobles tienen su último nivel de energía saturado, o sea, con todos sus electrones apareados, entonces no pueden generar enlaces covalentes. Pero eso es para otra cosa, es de secundaria, yo se los recuerdo porque es una nivelación, pero no voy a ir más a eso. También esto, que los protones tienen carga eléctrica positiva de una unidad, y poco importa qué unidad, tienen uno de carga positiva. ¿Tá? Tienen masa significativa también de uno. ¿De qué? No importa. Los electrones tienen carga eléctrica negativa de uno, eh, digamos que semejante a la de los protones, pero de signo opuesto. Y la masa es despreciable. ¿Ah? Y los neutrones no tienen carga eléctrica, pero sí tienen una masa significativa que es muy similar a la masa de los protones. ¿Ah? Si el número de protones y el número de electrones son similares, se dice que ese átomo es eléctricamente neutro. Ahora, si el número de protones y electrones eh, no es igual, ese átomo va a ser un ion. ¿tá? Va a ser un cation si su carga eléctrica neutra es positiva y va a ser un anión si su carga eléctrica neutra es anión si es negativa, cation si es positiva. No sé si lo dije al revés, pero lo repito. ¿tá? Anión de ánodo, de A no tengo nada, si es negativa, y cation de cat, de el gatito es muy positivo. ¿Tá? Bien, piénsenlo. Bueno, después tenemos el número atómico y el número másico. Son dos diapos, pero lo voy a hacer medio rápido haciendo una diapo sola. Tenemos el número atómico. El número atómico se escribe como un superíndice, como un subíndice en la parte izquierda del elemento y nos habla del número de protones que tiene ese átomo. Esto se llama número atómico porque la cantidad de protones que tenga el átomo nos va a decir su ubicación en una tabla periódica. Ergo, ¿tá? Y para los que no saben, latín antiguo, ergo significa por lo tanto, chicos, chicas, chiques, son médicos en formación. Empiecen a manejar cierto eh, lenguaje, cierta semántica, ¿no? Ya no da hablar a la Cheibo, a lo Peñarol, Guacho, Turro y Tate, Recoso, porque no da. Somos los doctores. El señor doctor, dígame usted, yo no le voy a decir, no, guacho, alta facha, no, no da. Entonces, iba a decir léxico, pero está, me salió semántica, semántica es otra cosa igual, me lo buscan de deberes. El número atómico es básicamente la cantidad de protones que tiene ese átomo que nos indica su lugar en la tabla periódica y por lo tanto, o sea, ergo, eh, a qué átomo nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo tengo un número atómico de 8, yo sé que estoy hablando de oxígeno. ¿Tá? Y luego el número másico. ¿Tá? El número atómico, como dije, se representa como un subíndice a la izquierda del elemento, se representa la fórmula general con la letra Z, y bueno, nos dice qué elemento es. Si yo tengo un isótopo, va a ser a expensas de cambio de neutrones. Si yo tengo un ion, va a ser a expensas de cambio de neutrones el isótopo. Y un ion va a ser a expensas de cambio en el número de electrones, ¿está? Porque se va a hacer más positivo si yo pierdo electrones, porque pierdo cargas negativas, ¿está? Es como si yo me saco una persona negativa retóxica de encima, voy a tener como más positividad en mi vida, yo ser mucho más feliz. Y el número másico representa la suma, o sea, representa los nucleones, si quieren llamarlos así, o a la suma de protones y neutrones, y
neutrones. Entonces, en este caso, el número atómico es 10 y el número másico es 22. Entonces, yo sé que hay 22 neutrones. ¿Por qué? Porque tengo 10 protones, ¿está? Eso por un lado. Em, eh, el número másico, como le dije, eso representa la masa que tiene ese átomo, porque cada átomo es, al ser la unidad básica, mínima, indispensable de materia, con sus propiedades y características físicas propias, cada elemento va a tener una masa propia, que luego la vamos a usar para diferentes situaciones que vamos a ver más adelante, sobre todo cuando vemos solubilidad y demás cosas. Eh, esa masa va a estar dada por los neutrones, que son los que tienen masas significativa, y vimos que son los protones y los neutrones, ya que los electrones tienen una masa eléctricamente, una masa insignificante o despreciable. Bueno, no hay que despreciar a nadie. Esto ya lo vimos. Y acá el número másico se representa con la letra A y se muestra como un superíndice a la derecha y en la parte superior. Por eso es un superíndice. Imbécil. La masa del átomo se puede medir en UMA o se puede medir en gramos por mol, dividido mol, ¿no? Yo les recomiendo fuertemente que se acostumbren a usar gramos dividido a mol, que sepan que UMA existe porque lo van a ver y capaz así saben qué es, pero una UMA es un gramo por mol. Lo que pasa es que gramo por mol es mejor porque son unidades que son del sistema internacional de medida. Acá tenemos un esquema de lo que es una forma de representar un átomo de un elemento en donde tenemos a la X, que sería el elemento. Por ejemplo, como yo le decía, hoy el oxígeno. Supongamos que esto, siempre he diseñado la pantalla con la mano, no me acostumbro. Acá está la manita, pero la otra manita, no la mía. La mía es más negra. La manita, la X puede ser cualquier elemento. Yo hoy había puesto el caso del oxígeno. Un oxígeno va a tener 8 protones, entonces va a tener un Z igual a 8. Y va a tener 16 nucleones, pues va a tener 8 protones y 8 neutrones, ¿no? Entonces, y si está estable, va a tener 8 electrones acá gediendo dando vuelta. Y va a tener una valencia de 2, va a poder formar 2 enlaces, por eso se une a 2 hidrógenos, pero eso lo vamos a ver más adelante, yo ahora se lo voy a explicar. Que no panda el cúnico, calma, lento y contento, dijo que quería ir a la playa, pero está. Escuchen una cosa. ¿Qué les iba a decir? Eso. Lo importante del Z es que siempre, si yo quiero que sea oxígeno, tiene que valer 8, independientemente de lo que valga A. ¿Tá? Porque, por ejemplo, si yo lo cambio y mi número de protones es 6, eso ya no va a ser oxígeno, va a ser carbono, ¿tá? Independientemente del número de A que tenga. Si yo acá en vez de oxígeno, que es 8, tengo 16 y tengo un 20, eso va a ser un isótopo de oxígeno, ¿tá? Pero no es otro elemento. El elemento está definido por el número atómico. Por eso el número atómico es el que define el elemento. No quiero que se confundan con eso, jamás nunca, porque lo repetí tantas veces que tendrían que odiarme ya de tanto escucharlo. Bueno, acá tenemos el modelo atómico con lo que es la representación por orbitales, que es como uno de los primeros modelos que se planteó de cómo estaban formados los electrones, los átomos, donde tenemos acá. Nos da el dato que tienen 6 neutrones y 6 protones. Al tener 6 protones nosotros sabemos qué es, y si no lo sabemos lo vamos a buscar a la tabla periódica, que para eso está, no hay que sabérsela de memoria. El que tuvo algún docente que le dijo que tiene que saberse la tabla de memoria así, bueno, que le pregunte, decime cuál es el elemento 78, ¿tá? Porque no, quien inventó la tabla periódica precisamente la inventó para no tener que saber estas hueas de memoria, sino para tener un lugar en donde ir a buscar. Lo importante no es la memoria bruta, lo importante es la capacidad de razonamiento. Es un concepto que es súper importante. Entonces, si tenemos 6 protones, sabemos que es un carbono, sabemos porque yo lo sé, ya a esta altura de la vida de tanto que di esta clase. Entonces tiene 6 neutrones, está bien, está en equilibrio. Acá tenemos el primer orbital, el primer nivel de energía, que se satura a los dos con 2 electrones, que acá formaría un átomo de helio, si fueran 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Pero a su vez acá tenemos 4 electrones en el segundo orbital, en el segundo nivel de energía. Y los electrones de valencia son aquellos electrones no pareados en el último nivel de energía.
Y recordemos que siempre se disponen primero uno arriba, uno al costado, uno abajo y otro al otro costado. Y luego viene arriba, abajo, al costado, digo abajo y al otro costado. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que tenemos 4 electrones no pareados, entonces podemos formar 4 enlaces covalentes, que es el tipo de enlace más fuerte que hay. Bueno, más allá, aparte de intermolecular, digamos, pues los enlaces intramoleculares son más fuertes, las fuerzas fuertes, que son las que unen a los protones y los neutrones, son inmensas, y por eso una fisión nuclear libera tanta energía, y por eso las bombas atómicas hacen tanto daño. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, como les decía, son 4 valencias. Yo acá, este segundo nivel tiene hasta para 8 electrones, ¿está? Para saturarse. Entonces, si yo pongo un hidrógeno acá, eh, acá saturo al hidrógeno, porque va a tener 2 átomos, 2 electrones, como y este va a quedarse con 5. Entonces le van a quedar 3 de valencia, porque este ya va a quedar pareado. Pero cuando formamos un enlace covalente, el concepto importante es que no es que un electrón es del carbono y otro electrón es del hidrógeno. No, los 2 electrones son del hidrógeno y los 2 electrones son del carbono. Son un buen matrimonio, una buena unión, un buen concubinato, porque el matrimonio es de antaño, siglo XXI, año 2021. O sea, primer cuarto del siglo XXI, ya está. Que se extingan los dinosaurios de una vez, por favor. ¿Ah? Acá sucede lo mismo, yo traigo un hidrógeno, se conocen, viven en concubinato, en pareja, divino. Esto acá es también, y esto acá también. Entonces acá podríamos tener un carbono con todos sus electrones apareados con un átomo de hidrógeno, y tendríamos un metano, que después lo vamos a ver más adelante. Y por acá terminó la diapo número 1. Pero, pero, chiques, por favor, no se crean que yo los voy a dejar así tan a la ligera. No, no, no. Conmigo se sufre, se pasa mal, se llora. O sea, si me pasan cosas, la compu está llena de porquería, ya está toda rota, no quiere más nada con la vida. Voy a ver si les doy primero. ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? Química orgánica. Esto dentro todo de lo que son nivelación, ¿no? Bien. Química orgánica. Compuestos básicos por el bachiller Jonathan Delgado, que es su servidor. ¿Quién le sabe? Esta persona un tanto excéntrica. Si yo tengo acá 2 átomos, ¿ah? Van a tener un rico, ya de ensalada de fruta va a pasar a un rico, ¿cómo es esto que se llama cumpleaños de 15? No me acuerdo, ya a esta altura, menos cumpleaños de 15 encima tengo. Me sale chimichurri, nada que ver. Bueno, esa mierda, ustedes saben. No sé por qué me apuró, porque tengo que grabar como 7 clases. Em, Ay, no me acuerdo. Después me voy a acordar y de la nada le voy a decir, porque así soy. Después tenemos los éster, que es doble enlace con oxígeno, un enlace con oxígeno y restos de cadena. Y después tenemos los grupos de amina. Los grupos de amina es la unión a un nitrógeno, ¿tá? Y el nitrógeno tiene 3 valencias. Este, entonces, si está en punta de cadena, me va a dar un NH2. Y si está en mitad de cadena, me va a dar un NH y después resto de cadena y resto de cadena. Ah, lo que me dije, el carboxílico acá me importa porque si solo tiene grupo carboxílico y tiene R, va a ser un ácido graso, ¿tá? Los ácidos grasos o lípidos no es lo mismo que decir grasa. Grasa es un tipo de ácido graso. Dentro de los ácidos grasos tenemos también los aceites y las ceras, ¿está? Para que quede claro. Después tenemos el grupo amina, si está unido a un grupo carboxílico y los dos, o sea, en vez de esta R, ¿está? Tendría que haber un NH2, ¿está? Y espérate tantito, porque tienen que estar los dos en el carbono alfa, ¿está? Entonces, yo necesito que haya un grupo carboxilo y un grupo amino, este, para formar una proteína, ¿está? Un aminoácido, digo, ¿está? Y después el grupo amida, que es
un doble enlace con oxígeno, resto de cadena, la amida, y la de nitrógeno y el resto de la cadena. ¿Ah? Bueno, y ahí ya vamos a los lípidos, ahí ya quieren que me coma la naranja, ya, de vuelta. Lo que les iba a decir, que es muy importante. Clérico, era eso, clérico. Si le dan demasiado, si le dan suficiente tiempo a la ensalada de frutas, se va a terminar transformando en clérico. Da mi tips. Bueno, después tenemos los lípidos, que son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Menor medida por oxígeno porque está por el doble enlace con oxígeno y OH. Ese es el aporte de oxígeno que tienen. Integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas y pueden tener fósforo, azufre y nitrógeno. Como todo, pueden tener lo que quieran, pueden ser lo que quieran ser, como Barbie. Debido a su estructura, son moléculas hidrofobas, que son insolubles en agua, pero son solubles en diferentes solventes orgánicos no polares como benzina, benceno, cloroformo. ¿El cloroformo? Justo precisaba. No, no importa. Lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Gracias, yo se los dije. Ya que las grasas son solo un tipo procedente de los animales y son los más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. Si necesitan distribuir más, yo tengo un montón, la estoy queriendo donar, nadie me la quiere aceptar. Los lípidos cumplen muchas funciones en el organismo. Entre ellas tenemos la reserva energética como triglicéridos. Es cuando se unen a un grupo glicerol, tres ácidos grasos distintos. Y si se presentan como aceite o como grasa, va a depender de la cantidad de dobles enlaces que tengan y el predominio de los mismos. Un grupo con un ácido graso con muchos dobles enlaces a temperatura ambiente va a ser un aceite, en general son vegetales. Los ácidos grasos saturados, que son los que no tienen dobles enlaces, van a ser grasas a temperaturas ambiente. Y las ceras, la verdad, no tengo idea. La miel, por ejemplo, es una cera. Y también son lípidos. Después, estructural, los fosfolípidos, por ejemplo, de la membrana lipídica, el colesterol también tiene una función estructural en la membrana lipídica, aunque también el colesterol está como funciona como regulador por las hormonas esteroideas, y también son esmaltes naturales porque son malos conductores del calor. Yo en realidad engordé ahora porque se viene invierno. Y tipo hice la de las focas o la de las morsas. Entonces se me fue la mano y terminé haciendo, no sé, la del oso polar. Son muy heterogéneos, ¿tá? Hetero significa distinto, y usualmente se dividen en dos, ¿tá? Y esto es atendiendo a que se sean en su composición ácidos grasos, saponificables o no saponificables. Los saponificables es que no tienen un láser éster y no pueden hidrolizarse. ¿Tá? Y ahí tenemos terpenoides, estenoides y prostaglandinas, básicamente hormonas. Y después tenemos los saponificables. Y ahí yo no quiero que se aprendan esto leanlo para saberlo, pero o sea, lo tienen que saber, pero está de a poco. Lo importante es que están los simples, que solamente tienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y los complejos, que aparte de esas tres moléculas, que son las básicas de los ácidos grasos, tienen azufre, otra biomolécula, tienen proteínas, tienen azúcares. Entonces ahí tenés fosfolípidos, que son las proteínas de membrana que están integrados por lípidos, tienen un grupo glicerol y tienen un fosfato, tenés fosfoglicéridos, fosfosfingolípidos, glucolípidos, tenemos un montón de cosas. ¿Tá? Acá tenemos una hermosa clasificación que capaz que deja más claro lo que son los simples y los complejos y los compuestos. Y acá es donde los podemos encontrar los alimentos, que en la vida comí salmón, chiques, acepto donaciones, luego me mandan inbox y les digo, les paso la dire para que me vayan a mandar los, los filetes de salmón. Y bueno, y acá hablamos de lo que es un ácido graso saturado, arriba. ¿Tá? Yo para recordarlo, yo hago mucha asociación de ideas. Para recordar que están saturados, lo que pienso es que están saturados de hidrógenos. ¿Tá? Y está insaturado porque tiene un doble enlace con hidrógeno. ¿Tá? Entonces está, no puede, esto no puede eh,
tener la máxima cantidad de hidrógenos posibles. Este doble enlace también le da la propiedad de tener isomería cis-trans, que no es el objetivo de este curso en particular, pero creo que es al final de esta diapositiva, que es un enlace de YouTube donde explica distintos tipos de isomería y hay una esquemita de distintos tipos de isomerías para que se entienda. Isómero cis va a tener los enlaces del mismo lado, los grupos funcionales del mismo lado, y trans va a tener uno de un lado y otro del otro lado, porque etimológicamente cis significa de este lado y trans significa del otro lado. Igual está el otro video de lípidos, en donde, bueno, que ya lo hice, en realidad sería uno de los últimos, pero yo ya lo hice, que está en los videos de biomoléculas, en donde no sé por qué hay un error de la diapositiva, eh, eh, igualan hidrogenación catalítica con isomería cis-trans, y la verdad voy a tener que revisar eso, porque yo no estoy para nada de acuerdo. La hidrogenación catalítica es la ruptura de doble enlace por la adición de hidrógeno, y la isomería cis-trans tiene que ver con la disposición de los grupos funcionales en el espacio en función de la unión a carbonos enlazados mediante un doble enlace. Pero puedo equivocar. ¿Tá? Ya me equivoqué con el orden de la cara. No voy a equivocarme con esto. Entonces, bueno, después así como si nada, de la nada pasamos a glúcidos, ¿está? Los glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono o carbohidratos, cosa que está mal, no hay agua, no toca pistón ninguna agua. ¿Tá? O sacáridos, que también me gustan sacáridos, son biomoléculas compuestas principalmente por carbonos, hidrógeno y oxígeno. Algunos de ellos también contienen otros como nitrógeno, azufre y fósforo, como toda la vida. ¿Ah? Lo importante es eso. Tienen carbono, oxígeno e hidrógeno, básicamente. Chau, con eso podemos hacer un glúcido. ¿Ah? Yo a veces se me escapa un carbohidrato o un hidrato de carbono, porque lo tenemos tan instalado, pero que está, para clasificar los glúcidos, los podemos clasificar en función de la cantidad de monosacáridos que tienen. Por ejemplo, acá tenemos los monosacáridos, que son unidades no hidrolizables de 3 a 8 carbonos, átomos de carbonos. Luego tenemos los oligosacáridos, que son compuestos que van de 2 a 10 monosacáridos covalentemente unidos, ¿tá? Enlaces covalentes, que son O-glucosídicos, se llama el enlace que une a los sacáridos. Y después tenemos los polisacáridos, que son polímeros, o sea, mucho. Oligo significa poco, poli significa mucho, o policía. Y de un solo tipo de monosacáridos. Tenemos homopolisacáridos, siendo homo igual y polisacárido muchos monómeros de glúcidos. Y después tenemos los que son de más de un tipo de monosacáridos, que son los heteropolisacáridos. Por ejemplo, podemos tener un polisacárido que esté formado solo por glucosa, y podemos tener un polisacárido, por ejemplo, el azúcar de masa, que está formado por glucosa y fructosa. Y capaz que tenemos una cadena re larga de glucosas y fructosas todas unidas, y ahí tenemos un heteropolisacárido. Las principales funciones de los glúcidos son la reserva energética, o, bueno, sí, reserva energética también, pero justo ahí yo quería explicar su función energética de combustibles celulares. No es que la glucosa en sí misma va a ser la energía, sino que la glucosa pasa mediante distintos procesos, como son la glucólisis en el citosol, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la mitocondria, que es donde se da la respiración celular, y eso es una de las cosas que quiero que también quede claro, es que eh, los pulmones no respiran, los pulmones ventilan y hacen el intercambio gaseoso por diferencias de presiones. La respiración se da a nivel celular y está determinado por las mitocondrias, en donde se da la liberación de ATP, se hace el consumo de oxígeno y se libera ATP y dióxido de carbono. Entonces, eso es como un concepto grande para aclarar, que ya se va a ir viendo cuando se vaya complejizando y ahí vayamos entrando a los distintos organelos intracelulares, pero como para ir teniendo en cuenta. La que respira no es el pulmón, es la célula. Entonces se graban en estos procesos que ya les dije, y bueno, y generan un aporte energético a la célula. Luego tenemos
de reserva energética, ¿tá? Se reservan como almidón, como glucógeno, como glucosa 6-fosfato, se almacenan en células en polímeros que forman gránulos de reserva. Después también tenemos que tienen una función estructural porque participan en las que son las moléculas estructurales de la célula, o en proteínas o asociadas a proteínas para dar estructura. La celulosa, por ejemplo, es un polímero de glucosa unido mediante enlaces beta 1,6 que le dan estructura, es filamentoso, iba a decir proteína nagar. Es un glúcido, es un polisacárido glúcido, dije, sí. Ah, es un polisacárido fibroso, perdón, me voy a tapar porque me estoy cagando frío. Em, sí, llega una edad en que uno ya no es el mismo de antes. Este, en donde le pasa eso. Forman estructuras que dan soporte. ¿Tá? Y ahí tenemos a la celulosa, ¿tá? Que es en las plantas, la quitina, que está en los animales, ¿tá? El exoesqueleto quitinoso de los insectos está dado por también enlaces glúcidos. Tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que son los azúcares de los ácidos nucleicos. ¿Eh? No sé qué luz agarré acá, pero me re gustó. Y después tenemos informativa, ¿tá? Porque dan señales dan a las células una señal de identidad y participación en reconocimiento de otras células o moléculas, ¿tá? Y pueden estar entre las células, entre las membranas laterales, uniéndose directamente célula a célula, o pueden estar en la membrana apical, unido a proteínas transmembrana, y tal. Son los oligosacáridos de membrana, ¿tá? Este, y ahí lo que genera, por ejemplo, la unión a estos oligosacáridos pueden generar cambios conformacionales que se traducen en cambios. O sea, cambios en el medio extracelular generan cambios conformacionales en estas moléculas que avisan a la célula de estos cambios que se están dando en el medio extracelular. ¿Tá? Acá tenemos la forma dextrógira de la glucosa, y destrógena es un tipo de isomería, hace referencia a la isomería óptica, en donde hablamos de enantiómeros, que son las imágenes especulares no superponibles. Es como que si yo pongo mi mano acá y le pongo un espejito acá, lo que voy a ver es una manita así, de esta forma, ahí. Lo que yo veo es que son igualitas, casi, pero si yo las quiero superponer, no voy a poder. ¿Ah? La manita es así. ¿Ah? Yo las voy a ver, son iguales. Pero, tac, ¿tá? Son imágenes especulares no superponibles, como cualquier isómero. Recuerden que isómero es aquella molécula que tiene la misma fórmula química, ¿tá? Porque si yo miro esto y la desgloso, voy a ver que tiene la misma cantidad de átomos en las mismas proporciones, pero cuando la llevo a su configuración espacial, va a tener una forma distinta. Y yo voy a decir, opa, ¿qué está pasando acá? O yo estoy drogado o algo no está muy bien, o ambos. No, mentira. Entonces esa es una forma que está buena de recordar. Y acá, en este caso, la isomería óptica, en realidad lo que nos dice es que tenemos que tener un carbono que se llama carbono quiral, que es un carbono que esté unido a 4 sustituyentes, porque tiene 4 valencias, que sean distintas, ¿no? Y acá tenemos la primer constituyente, que es este grupo carboxilo, que es distinto a este grupo oxidrilo, que es distinto a este grupo hidrógeno, que es distinto a este resto de cadena. Entonces, acá nosotros podemos hablar que el segundo carbono, el carbono beta, es un carbono quiral. Pero este no es el que nos va a decir si la glucosa es dextrógira o levógira, que son las dos formas que puede presentar, siendo dextrógira a la derecha, por eso la D, y levógira a la izquierda. Y yo lo asocio con la L de left, que para los que no saben inglés es el tipo, no es a la derecha, es a la izquierda. Ah, ¿qué pasaba? Perdón, vos, te confiero. Me disculpa. Entonces, vamos al carbono más alejado del grupo funcional y vemos que está a la derecha, es el OH, entonces esta es la D-glucosa. La mayoría de los glúcidos en la naturaleza se encuentran en su forma destrógira, es una forma de clasificarlas. Y acá vemos la fructosa. A su vez, la glucosa tiene grupo funcional doble enlace con oxígeno en punta de cadena. Es una
aldehído, es una aldosa. Mientras que la fructosa es una cetosa porque tiene doble grupo funcional, el de doble enlace con oxígeno, en mitad de cadena, ¿tá? Es una aldosa. Y acá tenemos cómo forman su forma ciclada, también tiene una forma ciclada. Esta es la ribosa en su forma furanosa, ¿tá? ¿Por qué? Porque forma un pentágono. Si formara un hexágono, sería una piranosa, ¿tá? Perfecto, hasta ahí todo bien. Acá tenemos la sacarosa, que está unido por el enlace covalente, que es una glucosa y una fructosa. Esta está con su anillo piranosa, con su anillo furanosa, y el enlace covalente está dado acá. Esto es un enlace alfa o glucosídico, porque tenemos la glucosa en el carbono 1, que se une a la fructosa en el carbono 2, ¿tá? Mediante un enlace o glucósido. Esta es la D-alfa glucosa y esta es la D-beta fructosa. ¿Ah? ¿Y por qué yo digo que este es el anómero alfa? Porque en el carbono quiral, carbono anomérico, tenemos el OH hacia abajo, mientras que en el beta tenemos el carbono hacia arriba, el OH hacia arriba. Em, los glúcidos lo encontramos en todas estas cosas que son ricas y nos hacen engordar. Y luego vienen los aminoácidos, que a veces se abrevian como alcohólicos anónimos, no, como AAA, que es una molécula orgánica con un grupo amino, que es en el LNH2, y uno de los extremos de la molécula, y un grupo carboxilo en el otro extremo. Son la base de las proteínas. Sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa, la biosíntesis de porfirinas, que es un tipo de proteínas, purinas, pirimidinas, urea. Juegan un papel clave en casi todos los procesos biológicos, son muy importantes. Entonces, esto es lo que yo le decía. Este es el carbono alfa. ¿Ah? ¿Ah? Del carbono alfa van a salir este, que es el grupo carboxilo. ¿Ah? Y este es el grupo amino. Y luego van a haber dos hidrógenos que van a estar ahí. Un hidrógeno y el resto de cadena. Que si se fijan, este resto de cadena, esto acá también podríamos considerarlo como un carbono anomérico. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ah? Los aminoácidos, bueno, aquí los tienen, se los presento. ¿Ah? Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas, que son re importantes, re, les juro. Se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos. Hay proteínas que están compuestas por em, cadenas, por una sola cadena polipeptídica, mientras que hay otras proteínas que están compuestas por varias cadenas polipeptídicas. En general, las que están compuestas por una sola cadena polipeptídica, se dice que no tienen estructura cuaternaria, eh, porque la estructura cuaternaria básicamente sería la unión de varias estructuras terciarias, y vos para eso precisarías más de una cadena polipeptídica, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Tá? Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos. La secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica. ¿Tá? En el ADN tenemos 4 bases nitrogenadas, que luego lo vamos a ver cómo está conformado el ADN. Pero el ADN se conforma por bases nitrogenadas, un azúcar, que es la desoxirribonucleosa, que en el caso del ADN cambia por la ribonucleosa, y un grupo fosfato. ¿Tá? Este tipo de bases nitrogenadas se organizan de forma tal que la secuencia se traduce en la formación de aminoácidos. Cada 3 bases nitrogenadas, o sea, por ejemplo, estas son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Eh, que cuando la molécula está cerrada, formando el doble alfa hélice, se unen como las adeninas siempre con las timinas y las guaninas siempre con las citosinas. Son noviecitas y se quieren mucho y son muy estables y monogámicas, re monogámicas. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros abrimos la hebra de ADN para traducir, lo que se forman es que cada 3 bases nitrogenadas, por ejemplo, una adenina, una timina y una timina, tenemos lo que se llama un codón. Y ese codón traduce un aminoácido. ¿Tá? Entonces, cada codón va a traducir un aminoácido y a su vez la secuencia aminoácidica va a estar determinada por
la secuencia de codones, ¿tá? Y esa secuencia aminoácidica que va a formar la cadena polipeptídica me va a dar las propiedades estructurales tridimensionales de la molécula. Sí, a veces hablo de lo Peñarol de guacho y a veces me cabe el catedrático. Es lo que hago y se acostumbra a decir. Bien, decía, las proteínas desempeñan una gran variedad de funciones en la célula, donde tenemos funciones estructurales, donde está el citoesqueleto, donde tenemos los filamentos de actina, los miofilamentos, las miofibrillas, y los microtúbulos, los miofilamentos no, esos son del músculo, perdón, mala mía, la pifié. Los microfilamentos, los filamentos de actina y los microtúbulos. Esos son los tres componentes del citoesqueleto. ¿Tá? Después, mecánicas, para los músculos, ahí sí entran las miofibrillas, tienen funciones bioquímicas como las enzimas y de señalización celular como las hormonas. Son también una parte esencial de la dieta. En realidad tenemos aminoácidos que son esenciales porque no los podemos sintetizar en nuestro organismo y hay otros que son no esenciales porque lo podemos sintetizar en nuestro organismo. Tenemos, sin embargo, una bacteria que se llama Escherichia coli, que es la más frecuente en las infecciones urinarias, que esa es la que se encarga de bueno, esa tiene la capacidad de sintetizar de novo todos los aminoácidos de la dieta, ¿tá? De todos los aminoácidos, tiene capacidad de sintetizar todos los aminoácidos de novo. ¿Tá? Perfecto. Seguimos. Acá, ¿cómo se clasifican las proteínas? Bueno, ustedes lo pueden leer, chicos. Yo no les tengo que hacer todo tampoco. eh, pero bueno, se clasifican en función de su clasificación con criterios físicos, químicos, funcional y estructural, son sus propiedades, son sus funciones, son su estructura. Y acá tenemos los distintos niveles de organización de las proteínas, siendo el primer nivel de organización son los enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes que se dan entre el grupo amino de un carbono alfa y el grupo carboxilo de un carbono alfa de otro aminoácido, con la consiguiente liberación de agua para que queden los electrones libres para formar el enlace covalente. Cuando queremos romper eso, los podemos romper por hidrólisis, o sea, por la adición de una molécula de agua. ¿Tá? Es la secuencia o cadena de aminoácidos. Después tenemos que las interacciones que se dan entre ellas mediante puentes de hidrógenos, debido a los diferentes grupos, me van a dar una estructura alfa hélice o beta plisada o beta plegada u hoja beta o todo, tiene un montón de nombres. ¿Tá? Le encontraron nombres, pero... Y después hay otra estructura que se llama giro beta, que está en el video de aminoácidos y proteínas, que bueno, vayan a verlo porque no voy a andar repitiéndome. Ay, ¿qué le pasaba? Perdón, no. Lo que sí me importa de los aminoácidos, la estructura lineal, es que tengan en cuenta que em, siempre va a tener una estructura, independientemente de que los restos de cadena de cada uno de los aminoácidos que van a ser los que van a determinar las fuerzas que se van a dar dentro de esa secuencia aminoácida, de ese polipéptido, eh, la secuencia de aminoácidos también va a determinar la estructura secundaria y la eventual formación de estructura terciaria, que es la estructura, la proteína nativa, porque vos ya va a empezar a tener funciones biológicas. Lo importante de esto es que siempre van a tener un extremo carboxilo y siempre van a tener un extremo amino. Por eso siempre van a ser solubles en agua, y por eso siempre es importante que se una el extremo carboxilo de una con el carbonilo de otra, con el amino de otra, para dejar libres sus respectivos aminos y carboxilos. Entonces siempre va a tener una punta positiva y otra punta negativa. Eso mismo le pasa a las moléculas de ADN y de ARN, y que yo demoré mucho tiempo en entender de por qué había un extremo positivo y un extremo negativo. La estructura alfa hélice beta plegada, como ya les dije, se produce por los puentes de hidrógenos que se dan entre los distintos componentes de la cadena polipeptídica, y luego a su vez esa es la primera configuración espacial de las proteínas, y lo que genera es nada, que eso, pasa eso.
a su vez, esta le da la tridimensionalidad. Ahí va, eso quería decir. Em, Después viene la estructura terciaria, que está dada por diferentes fuerzas que se dan a través de las estructuras, como son enlaces peptídicos. No, esas son las primarias, perdón. Sigo con fiebre, recuerdan, no. Puentes de hidrógeno también, sobre todo los puentes disulfuros, ¿tá? Que son puentes, enlaces covalentes, entonces son los más fuertes de las estructuras terciarias. Este, un giro beta sería esto acá, que es lo que une alfa hélices con hojas beta plegada. Esto es una globulina, ¿tá? Es una estructura terciaria de una proteína globulina. Pueden haber en globulinas o filamentosas. Y las uniones van a estar, o esa configuración va a estar estabilizada por enlaces de hidrógenos, enlaces disulfuros, enlaces iones, enlaces hidrofóbicos, enlaces hidrofílicos. Los enlaces hidrofóbicos se dan sobre todo entre los grupos aromáticos, ¿tá? Es como que repelen tanto el agua, porque son no polares, que se terminan como juntando entre sí, por decirlo de alguna forma. ¿Tá? Y luego cuando varias estructuras terciarias se unen, se forma una estructura cuaternaria, que le da distintos tipos de propiedades. Por ejemplo, la hemoglobina es un tetrámero de globinas, que son proteínas con estructura terciaria. ¿Ah? Y la hemoglobina, eso le da la capacidad de transportar 4 oxígenos diferentes. Acá tenemos otro dibujito distinto. Esto creo que son uniones hidrófobas que se dan entre grupos aromáticos. Y acá tenemos un tetrámero, una estructura cuaternaria. Acá son 4 proteínas globulares, que esto es una hemoglobina, le falta el grupo hemo acá y ya está. Esta no se cuenta aminosílica. Estos son una alfa hélice, se forma por dobles enlaces, la estructura terciaria y la cuaternaria. Las proteínas se encuentran en los pescaditos. Y luego viene lo que es un poco isomería, que, como les decía, son compuestos distintos con la misma fórmula molecular. Se pueden dividir en estructurales, que tienen diferente estructura básica, y hay de cadena, de función y de posición. Y después tenemos los espaciales, que son los estereoisómeros, que tienen diferentes posiciones relativas del átomo o grupos de átomos en el espacio y no varian la estructura. Y ahí los podemos dividir también, debido a la presencia de átomos de carbonos asimétricos, donde tenemos los isómeros ópticos, los enantiómeros que que es lo que acabamos de ver recién, o los diastereoisómeros. Voy a correr esto acá, si puedo, me olvido que los diastereoisómeros, Este, que acá está en la proyección de Fischer. Esto se llama proyección de Fischer. Esto es lo que yo les mostraba de las manitos, ¿vieron? Que no estaba drogado, que si se hace. Y luego tenemos los diastereoisómeros. Y luego tenemos isomería geométrica, que es la isometría cis-trans, que necesitamos un enlace doble entre dos carbonos. Por eso en la diapositiva que decía que se adiciona un carbono para hacer una grasa trans y ahí que no sé qué. No, si adicionamos un carbono rompemos el doble enlace. La hidrogenación catalítica es otra cosa, es la transformación de aceites vegetales en grasas. No tiene nadita acá. Necesito el doble enlace. Y lo que sucede es que, por ejemplo, esto está en su configuración cis, porque tenemos que el CH3 y el CH3 están del mismo lado, y el hidrógeno están del mismo lado. Esto es la forma de barca, si se tiene mucha imaginación, y esta es la forma de silla playera, aunque está como que así. Si ustedes se giran, van a ver que acá estaría la cabeza de la reposera, la espalda, acá va el culito y acá van las patas. De CH3 a CH3. Va a formar una Z también. Esto sería trans. Cis del mismo lado, trans del otro lado. Pero es una explicación muy escueta y muy rápida que ya lo tendrían que saber si están en facultad. Re quemado. Pero que pueden ir a buscarlo en este video que les dejo acá. No sé si tiene hipervínculo, me parece que no. Y bueno, si no copienlo y si no pongan isomería en YouTube y ya está, me dejan de romper las pelotas a mí, porque la verdad bastante tengo con mi vida y mis problemas. ¿Qué les pasa? No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Bueno, está quedando medio largo. Está quedando medio largo. Lo sé. Entonces, lo que voy a hacer va a ser
los niveles de organización de la materia, pero esta que son 11 diapositivas y va a ser cortito. A mí me sirve un toque que quede medio largo, así después no tengo que volver a grabar, porque la verdad, alta paja, Ulises no los banco, no mentira. Pantalla completa. Pantalla completa. Bueno, está. Entonces tenemos los niveles de organización de la materia. A mí me parece que es importante hablar de esto cuando vamos a entrar a hablar de biología celular y molecular, porque esto es la base que une lo que es la biología con la química, ¿está? Se organiza en distintos niveles, desde el subatómico hasta el biológico hasta el social. Cada uno tiene sus propios métodos de estudio. O sea que no va a venir un sociólogo a estudiar la teoría endosimbiótica de la vida o la teoría de la panspermia de la vida, así como no va a ir un químico a estudiar el impacto económico de, no sé, los ataques aéreos en la frontera de Gaza, por decir alguna cosa, ¿viste? Cada quien tiene su objeto de estudio y cada materia, según el nivel, va a tener su objeto de estudio. Acá tenemos un esquema en donde están los niveles de organización, donde está el químico, el biológico y el ecológico o social, ¿tá? Que ustedes lo pueden leer perfectamente, yo no tengo por qué leérselos. Y acá tenemos un esquemita que, si bien está bien bonito y por eso lo puse, está bastante cueto, es como que le faltan partes. Ya de la célula se fue el caracol y tipo, le re valió verga, tipo, si en el medio habían tejidos, órganos, lo que sea, tipo, nada, no me importa, toma, lleva. Entonces dije, bueno, ah. Y este es el que más me gusta a mí, en realidad, y es el que me molesta en explicar, porque me parece el más completo. Tenemos el nivel subatómico, en donde tenemos las partículas subatómicas como protones, electrones y neutrones que forman. Básicamente, voy a hacer esta aclaración, básicamente van a ver como que ascender en un nivel se debe a la unión de los precursores del nivel anterior, y que esto les hace ganar propiedades nuevas para generar nuevas cosas. No siempre es tan sencillo o es tan reduccionista, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero un poco sí es así, pero tampoco se queden con ese concepto reduccionista, ¿verdad? Entonces tenemos el nivel subatómico. Las partículas subatómicas se unen, nosotros hablamos de esas tres, pero también hay bosones de Higgs, hay antimateria, hay... ¿Pero quién soy yo? ¿Stephen Hawking? No, 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 no. Entonces, se unen y forman el nivel atómico, ¿tá? Que era la mínima unidad de materia que podemos encontrar con sus propiedades físicas y químicas particulares, ¿tá? Es como el átomo del laboratorio de Dexter. Y si no entendieron la referencia es porque son demasiado más chicos que yo y los odio por vivir menos tiempo que yo. Ah, re quemado, tipo el tipo en plena crisis de los 30. Cuando los átomos se unen, forman el nivel molecular. Hay quienes no diferencian entre el nivel molecular y el macromolecular, lo que a mí me parece un gran error. Acá tenemos, ¿se acuerdan del ejemplo de carbono? Se lo tienen que acordar porque está en este mismo video. Por eso quise hacer un video largo y hacer todo seguido. No sé ni cuánto voy durando. Ya ir por... No, 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 tan tarde. No sé qué hora empecé. ¿A qué hora empecé? No, no importa. El carbono. Acá tenemos los electrones. Vamos a dar cuenta que los azules son los hidrógenos y los rojos del carbono. ¿Está? En principio, porque ahora están pareados, en pareja se aman y son de los dos. ¿Ah? Pero acá vemos cómo acá se forma una molécula de metano, porque son enlaces simples y tiene un carbono. Entonces, prefijo met y sufijo ano. ¿Ah? ¿Vieron cómo todo lo que vamos viendo lo vamos incorporando y lo vamos utilizando? Porque ustedes son los doctores y las doctoras y los no sé cuál es el neutro, el doctoris, de, en proceso. Así que ya está. Tienen que empezar a aplicar los conocimientos adquiridos. Luego tenemos la molécula de agua, que esto es una molécula muy particular. Recuerdenlo. Estos son enlaces covalentes porque el oxígeno, al tener 8 electrones, tiene 2 en su primer nivel, 6 en su segundo nivel, entonces le quedan 2 electrones desapareados que se van a unir a hidrógenos y van a saturar su segundo nivel. Pero lo que va a suceder es que va a tener una densidad por resonancia, se van a acomodar los electrones que van a estar por sobre todo sobre el oxígeno, ¿tá? Y esto va a hacer que se genere como una fuerza, como si fuera un imán, porque esto tiene un electrón y un protón, pero el electrón está apareado con el oxígeno, y acá también. Entonces, esto es como que queda como con el protoncito solo. Y ese electrón se va a tirar a acercar un poco más al oxígeno. Entonces, me va a quedar como un dipolo el agua. ¿Ah?
el agua va a tener una zona de electrodensidad negativa que está sobre el oxígeno debido a la cantidad de electrones que tiene y una zona de electrodensidad positiva debido al que tiene un protón acá que está bastante alejado de ese electrón, entonces como que lo hace que sea menos neutro. ¿Tá? Entonces, esto es la base de los enlaces de hidrógeno, ¿tá? Porque esto tiene como un sigma, se representa, que es una densidad de carga positiva, y este también, y este tiene un sigma negativo. Entonces, frente a otra molécula de agua, frente a oxígeno de otra molécula de agua, va a formar una unión de electrostáticas llamada puente de hidrógeno, que es como cuando agarran un imán y lo acercan a un fierrito, pero no dejan que se pegue, pero les hace una fuerza. Bueno, eso es un puente de hidrógeno. Por ejemplo, no el imán en el agua, que son brutos. Eh, ¿tá? Este esquema de dióxido de carbono está mal porque el ángulo formado entre los oxígenos del dióxido de carbono es de 180 grados, así que el que dice que voy a tirar la computadora a mierda. Ah, mentira. Y el ángulo que se forma entre los iones de hidrógeno en la molécula de agua es de 105 grados. Acuérdense en LON, porque a veces le preguntan, me parece una pregunta al pedo, pero acuérdense en LON. ¿Ah? Y luego viene el nivel de macromoléculas. Hay gente que pone nivel molecular y ya mete molécula, macromolécula, todo junto. A mí me parece un fail porque estamos hablando que tenemos que, acá podemos tener una proteína que puede tener hasta 27.000 aminoácidos y que cada aminoácido está formado, no sé, por un montón de átomos. No es lo mismo una molécula de agua, que son 3 átomos, que una molécula que está formada por millones de átomos. No sé, pero eso soy yo, no sé. Acá vemos una estructura terciaria de proteínas, quiero yo creer, porque solo veo em, alfa hélices unidos, no veo beta plegadas, me parece, pero está. Acá vemos un polisacárido, acá inferimos que es una molécula de ADN, porque vemos una doble alfa hélice, donde hay palitos en el medio que creemos que son bases nitrogenadas pareadas. Si hubiera molestado en pintar la mitad de un color y la mitad de otro color, y tal. Y acá vemos un fosfolípido que es el componente de la membrana, donde tenemos acá un ácido graso saturado, que es este que es rectito, y uno insaturado que hace que levante la patita. ¿Por qué? Porque está dando su primer vez y le da vergüenza. Y después acá tenemos los que son nivel de organelo. Estas macromoléculas se juntan y forman distintos organelos. Acá tenemos un ribosoma con un ARN ribosomal. Acá tenemos una mitocondria y acá tenemos un centriosoma. Luego viene el nivel celular, que acá hay una particularidad que me gusta siempre aclarar, que a veces el nivel celular y el nivel individuo pueden coexistir acá. Luego viene el nivel tejido. A ver, para. A nivel celular, importante definir que la célula es la unidad básica y anatómica de los seres vivos. ¿Tá? Es la forma más pequeña, la unidad elemental de la vida. No hay nada más pequeño que una célula que pueda ser considerado un ser vivo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para ser un ser vivo hay que cumplir con determinadas características. Entonces, esas características, bueno, está, eso. No me gastar yo. No, no, mentira. Eso tiene que ver con la capacidad de autorreplicarse, la capacidad de tener un metabolismo, yo qué sé, de un montón de cosas que ahora no me acuerdo. De la homeostasis, de adaptarse al medio, que tal, y usando su propia maquinaria, Wambia, porque te pueden tirar la de los virus esos, y los virus no tienen su propia maquinaria para generar, pueden generar todas esas funciones, pero a expensas del uso de la maquinaria de la célula huésped. Ergo, y ya sabemos lo que es ergo, y si no lo saben lo van a buscar, ergo, em, los virus son parásitos intracelulares. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos. Luego pasamos a nivel tejidos. Y tenemos el chip puesto siempre en que, como el nivel superior es la unión del nivel anterior para formar una función en común, bueno, sí, perfecto. Esa parte está bien. Pero tenemos que agregarle a ese chip que este, también están los componentes de la matriz extracelular. ¿Tá? Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de tejidos que tienen más componentes de la matriz extracelular que células
en general, ¿tá? La celularidad es menor a los componentes de las matrices extracelulares. Por ejemplo, el cartílago fibroso o el cartílago elástico incluso tiene menos celularidad que la matriz que de matriz extracelular. Tiene mucha matriz extracelular y algunos condrocitos que son las células tipo de los cartílagos. Luego tenemos el nivel órgano, donde los distintos tipos de tejidos se nuclean para formar una estructura superior con nuevas características cumplir una función, en este caso una función de bomba, y luego viene el sistema el nivel de aparatos y sistema. Y yo acá siempre les pregunto a los estudiantes y a las estudiantes y a los estudiantes si saben la diferencia entre aparatos y sistemas, porque siempre es sí, 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 aparato y sistema, coño y todo, y casi siempre la pifian. ¿Tá? Así que si quieren probarse a sí mismos, y a sí mismas, y a sí mismis, y a sí mismes, pongan pausa, respondan en un papel, no se mientan, no se puede hacer trampa jugando al solitario, Ulises, Ulises, Ulises. Entonces, pongan pausa, anoten la respuesta en un papel, dénselo a alguien de mucha confianza, y luego sacan la pausa y escuchen mi respuesta. ¿Está? Bien. Los aparatos están compuestos por tejidos histológicamente variados. ¿Ah? Por ejemplo, el aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo, que es todo lo que va de la boca al ano, ¿tá? Que tiene una histología bastante similar con el engrosamiento a nivel del estómago, pero que dentro de todo es bastante similar. Y las glándulas anexas, por ejemplo, el hígado, que nadita que ver ya ahí, la vesícula biliar, que también tiene una histología re distinta, el páncreas, que tiene una parte endocrina y una exócrina, encima, así que nada que ver, y la parte que participa del sistema digestivo es la parte exócrina, pero histológicamente es como que está muy mezclado todo. Es Wambia, dice. Y en general los aparatos están contenidos en cavidades. El aparato digestivo está contenido en la cavidad abdominal, el urogenital está contenido en la cavidad pélvica. ¿Tá? No digan reproductor. Reproductor es del siglo XVIII cuando las monjas eran las que curaban a los enfermos y las iglesias las que hacían hospitales y el pitito y la vaginita eran simplemente para hacer bebés porque era mandato de Dios. No, a ver, es urogenital, ¿está? Nosotros orinamos, tenemos relaciones sexuales y no siempre con fines reproductivos, sino que a veces con fines de placer y está bien y es parte de la salud porque somos seres biopsicosociales y la salud es biopsicosocial, ¿tá? Y si no me van a estudiar los determinantes de la salud, pero ya mismo. Corten, ponen pausa en este video y se van a estudiar eso. Eh, y además también sí tiene la parte reproductiva. ¿Ah? Este, pero entonces eso, urogenital, ¿ah? El aparato urogenital. Y también tiene funciones endocrinas, los testículos forman testosterona, los ovarios forman estrógeno, progesterona, o sea, más que nada estrógeno. Bueno, en fin, me fui un poco. Y los sistemas están como distribuidos por toda la economía es todo este bello cuerpo, para que vayan también ayornándose a lo que son las formas de hablar, que no sé por qué hablan raro los medios, ¿no? ¿Qué pasa? En fin. En la economía, por ejemplo, el sistema nervioso central y la celularidad, la histología es muy similar. Por ejemplo, el sistema nervioso central está formado por las neuronas y la neuroglía. Entonces, eso. Y luego viene el nivel individuo, que cuando todo esto se armoniza, tenemos un individuo como yo, como tú, o como quien tengas al lado. ¿Ah? Y ahí pasamos, ya terminamos el nivel orgánico. Luego viene el nivel social, en donde tenemos las poblaciones, que es un conjunto de individuos de la misma especie que se unen para cumplir funciones en común y para poder sobrevivir de la mejor manera. Los humanos somos seres sociales y necesitamos vivir en poblaciones. Si vos dejás un bebé humano en el bosque, se va a morir. No tiene forma de sobrevivir. Chau. A menos que venga una mamá loba como la de Rómulo y Remo y le dé la teta. Pero si no, no. Lo más probable es que la loba se lo coma más que darle la teta, pero bueno. Luego viene la comunidad, que es cuando individuos de distintas especies se unen para vivir entre sí. El ecosistema es la relación entre eh, la porción biótica, o sea, los seres vivos, y las porciones abióticas,
o sea, lo que no somos seres vivos, el sol, la roca, la agua, ¿ah? La tierra. Y luego viene la biosfera, que básicamente a mí me gusta resumirlo como todo aquello que tiene que ver con la vida que está entre la atmósfera y la litosfera. Y ahí nos vimos en Tokio. Los niveles de organización, acá dice que el subatómico es el más simple, está formado por electrones, protones y neutrones, y son distintas partículas que configuran el átomo. El átomo es el siguiente nivel, y que pueden haber átomos de cualquier elemento químico, luego están las moléculas, que es la unión de diversos átomos, y pueden formar oxígeno gaseoso, dióxido de carbono, glúcidos, proteínas, lípidos, etc. Luego viene el nivel, digamos, más orgánico, donde están las células que se agrupan en unidades celulares, son moléculas que se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de autorreplicación. Eso es muy importante, la capacidad de autorreplicación a nivel tisular o histológico de tejido, que se organizan en tejidos las células, pero acá le faltó la matriz extracelular, que es re importante. Y tenemos el tejido epitelial, adiposo, nervioso y muscular, que son casi todos conjuntivos, los que nombra ahí. Después tenemos el tejido a nivel organular, que se organizan estructuras en órganos, como el corazón, vaso, pulmón, cerebro, riñones, está sistémico de aparatos, está eso, organismo, que es el nivel de organización superior, en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior, como seres vivos, plantas, animales, insectos, y por qué no fungis, que discriminan a los hongos. Este, Después, espérenme, estoy tomando un mate que apronté ayer a las 7 de la mañana, pero está uruguayo hasta la médula. Y después vienen los niveles sociales, está la población, que ya definimos, la comunidad, que ya definimos, el ecosistema, que ya lo definimos, que la interacción de comunidad biológica con medio físico. Un paisaje es un nivel de organización que comprende varios ecosistemas diferentes, está, me vale hectáreas de lo que ya quieran. Región, si un país está, más que nada está por delimitados por fronteras eh, eh, arbitrarias, definidas por seres humanos. El bioma, esto sí me gusta, que son ecosistemas de gran tamaño asociados a características determinadas ambientales. Yo siempre pongo, desde que me enteré del río flotante del Amazonas, de el Amazoma, es un bioma porque tiene muchos ecosistemas, y una de las características ambientales muy particulares es ese río flotante, es que debido a la gran temperatura y la gran humedad que se maneja en el Amazonas, el agua se evapora y viaja literalmente en grandes cantidades, flotando como vapor de agua, formando un río literal, eh, hasta que llega a las montañas, donde se condensa y baja. Y voy a ver si lo puedo encontrar en alguna fotito para mostrarle. Pues ya estamos terminando, y quiero terminar con un bonito, con un bonito recuerdo. Em, Nada, nada valorando lo que hago por ustedes. Re que nada. ¿Qué pasa? Está re loco este pibe. Em, entonces, eso. Río flotante del Amazon. Puse tío, pero Google es inteligente. Está hecho para idiotas como yo. Balsa flotante. Oh, capaz que no. Porque los resultados que me tiró fue tipo. Capaz que tipo río aéreo, claro. Porque flotante da lugar más a como que están flotando en el agua. Ahora sí me gustó, me pareció como sugerencia. A ver, ¿cómo es el melón? Habría dicho esa frase. Ah, tira, es un chiste. Ay, no lo veo. A ver, ahí puede ser, ahí puede ser. A ver, no, esto es una anaconda. Eh, uf, pero qué serpientota. No sé, no encuentro, chiques. Basta. No me hagan esto, me están dejando mal frente a mis estudiantes y las estudiantes. El río del Amazonas, la cuenca del Amazonas. Río volador. Ahí va. Volador. A ver, son ríos voladores, se conocen normalmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor de agua,
que vienen del Océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonia. ¿Vieron que yo no estoy mintiendo? Yo quiero una foto. Bueno, ahí hay alguna que otra. Se ve bonita. Bueno, ahora, ¿dónde estaba? Acá. Acá. Ay, la red chingada. Acá. Niveles de organización. Ahora, antes de terminar esto, se los muestro. Esta particularidad en los niveles me parece que no tiene sentido. Lo único de esto de los virus que están presentes en las células sí tienen ácidos nucleicos, pero no son seres vivos. Nivel celular surge por sí, dale lo que vos quiera. Y acá terminó esto. ¿Está? Entonces, para este video lo voy a dejar por acá porque después hay una nivelación de biología para aquellas personas que no tienen mucha base de biología y fisiología, o sea, de anatomía y fisiología, pero son 55 diapos, es un toque un viaje, entonces está. Vamos a dejar de compartir esto acá, ya no les comparto más nada, porque así son. Ay, perdí la luz linda, ¿dónde está? Ah, porque la pantalla estaba blanca. Vamos a hacer un nuevo share y les voy a mostrar esto, ¿está? Y esto es a lo que yo me refería con los ríos voladores, ¿está? Ellos vienen, son grandes condensaciones, o sea, o grandes cantidades de... acá, por ejemplo, se ve una imagen satelital y este sería el ciclo del río volador. Eso es lo que determina un bioma, ¿no? Esa característica particular. Eh, y me parece súper lindo, súper interesante. Cuando llega a estas montañitas, lo que sucede es que se condensa y a ver, los ríos voladores del Amazonas. A ver. Flores azules y quilates. No sé por qué se me acordé de la Rosalía en este momento. Pobrecito. ¿Qué será de la Rosalía? Si alguien sabe, que me mande un WhatsApp ahí y me diga, che, negro, no, mira la Rosalía, la verdad que nada, fue todo muy triste. Ya hice clic para ampliar. No, no, no hay notificaciones, tengo que fijarme ahora qué son. ¡Ay, verga! Sí, sí, cada árbol. Acá quedo como que soy tremendo fanático de Lee, lo que es Vale es verdad, pero no quería que lo supieran. Bueno, está, no, me parece que esto no. Em, acá. A ver si ahí se ve mejor. Yo estoy gritando porque está re alto el sonido de este video. ¿Vieron? Ahí va, de los árboles y de la humedad se forma, y de la temperatura, se forman tipo grandes em, volúmenes de vapor de agua. Y lo que pasa es eso. Es choca con las cumbres andinas y lo que hace es condensándolo. Y ahí cae en su propia cuenca, y ahí lo que genera es que vuelvan a formar el Amazonas. Eh, bueno, esas son las características que evitan ciclones y demás. ¿Ah? Por eso es muy importante. Si querían, escuchábamos ese tema de Glee también, ¿eh? Cero problema. Este, por eso es muy importante cuidar el Amazonas. ¿Ah? Eh, somos médicos o médicos de información, o sea quien sea, y es muy importante, de verdad, y ahora me pongo en serio, tener la conciencia ecológica, ¿tá? Porque la ecología es un determinante de la salud. ¿Tá? Todo esto que estamos en pandemia no es al pedo, no es una boludez, no es que está exento de lo que son los daños a la ecología. ¿Tá? De si no aprendemos nada de esto, ya está.
estamos así. Ya estamos al borde de la extinción. ¿Tá? Una de las especies en más peligro de extinción es el ser humano. No me quiero poner reflexivo, ni mucho menos, porque está, la idea de esto es enseñarle IBCM, pero, pero ta, hay cosas que trascienden. Somos actores sociales, somos actores, tenemos que ser actores de cambio. ¿Ah? Así como tenemos que trabajar en promoción de salud y prevención de enfermedades, bueno, esto es parte de, la ecología es parte de la salud. Así que está.